El día de hoy se les presentará el tema la enseñanza de la lengua escrita en el contexto escolar. De la materia el aprendizaje de la lengua en la escuela. Dentro de este tema, la enseñanza de la lengua escrita en el contexto escolar, abordaremos tres aspectos principales. La psicogénesis del aprendizaje de la lengua escrita, donde hablaremos del concepto de lectura y escritura, la caracterización general de los métodos de la enseñanza de la lectoescritura y la clasificación de los problemas en el aprendizaje en el aula. Algo de lo que es importante resaltar es que esta enseñanza de la lengua escrita se considera como un objetivo prioritario. Además, se ha constituido como un problema, un reto, se considera como un factor más importante para el logro o fracaso escolar, y esta adquisición de la lectura y la escritura es una preocupación constante del docente. Asimismo, ha acarreado algunos problemas en el aprendizaje que han sido tratados desde diferentes puntos de vista, a lo que ha originado que se elaboren diferentes métodos de enseñanza, cada uno con sus propias ventajas y desventajas, pero hoy en día la práctica tradicional ha dado pauta a que se confunda la lectura con la decodificación de los textos, lo que ha originado que haya disputas entre estos métodos, principalmente entre el uso del sintético y el analítico. De este modo, se nos comenta que casi cualquier método que se utiliza puede dar resultados favorables, pero es importante evaluar cuáles factores son los que inciden a que en el proceso se dé una efectividad. Y algo que hay que resaltar mucho es que hay que haber una distinción entre la enseñanza y el aprendizaje. Y nos menciona también que la tradición es muy fuerte y es difícil de cambiar, que lo que ya nos ha dado resultado antes nos puede seguir dando resultados buenos después. Es por ello la dificultad de cambiar. Y en este tema los participantes son tres: el educando, el docente y el contexto institucional. Además de que en esta enseñanza inciden múltiples factores diferentes, y también se nos considera que esta enseñanza de la lengua escrita nos permite ser el medio para accesar a otros conocimientos. Aquí el factor importante es la escuela, y nos dice que un riesgo al que se enfrenta es que si mantiene la posición de no cambiar, se va a fortalecer una práctica pedagógica que, según esto, puede llegar a ser opuesta a la actividad cognitiva del propio niño. Parece negar que todo aprendizaje supone un proceso muy particular en el educando y se va a aumentar la posibilidad del fracaso académico. Ante esto, la psicología genética nos dice que el niño es el que construye diferentes hipótesis acerca del sistema de escritura antes de comprender las hipótesis del sistema alfabético, pasando por una serie de niveles de conceptualizaciones que no son tomados en cuenta en muchas de estas ocasiones por la propia escuela. En cuanto a la pedagogía operatoria, es la que nos va a ayudar a ver estos problemas de la enseñanza de la lengua escrita y ver cómo los vamos a solucionar. A lo que Ferreiro Teveroski nos afirma que la escuela muchas de las ocasiones ha desconocido que el aprendizaje efectivo de la lectoescritura evoluciona a la par que con el niño, y que la escritura es un hecho social.
En cuanto al primer tema, la psicogénesis del aprendizaje de la lengua escrita, nos habla esta teoría que el niño es un sujeto cognoscente, activo de su propio conocimiento. Por lo tanto, leer y escribir se considera como un proceso de construcción de conceptos que los niños elaboran a través de las interacciones que se establece con el objeto de conocimiento, a lo cual se establecen tres niveles: el concreto presimbólico, el silábico y el lingüístico, que abarca el silábico, silábico alfabético y el alfabético. En cuanto al primer nivel, el niño no diferencia dibujo de la escritura, los textos no significan nada para él. En el nivel presilábico, el niño asigna un significado a los textos y llega a comprender que los mismos se refieren a algo no directamente representado en ellos. En este momento, el niño idea y prueba hipótesis, y aquí se establecen tres tipos de hipótesis: la del nombre, la de la cantidad y la de la variedad. En cuanto al último nivel, aquí se establece a partir de cuando el niño encuentra la relación o la descubre entre la escritura y los aspectos sonores del habla. El niño debe ahora hacer corresponder una palabra con varias letras usadas para representarla. En cuanto a esto, ahí también se representa ya lo que es la oración. En la oración se presentan varios niveles. En cuanto a los conceptos de lectura y escritura, cada uno tiene diferentes conceptualizaciones, pero es importante afirmar que ambos se conjuntan o se complementan. Para ello, el concepto de lectura nos menciona Goodman que leer es obtener sentido del texto. Aquí el lector emprende un proceso activo de construcción basado en la formulación y comprobación de hipótesis, por lo que en la lectura se intervienen dos fuentes de información, tanto el autor como el lector. Es importante favorecer la lectura comprensiva, y quien aprende a leer no está aprendiendo un código simbólico totalmente nuevo, sino un equivalente de un código hablado conocido. En cuanto a la escritura, se nos menciona que para ella se exige el conocimiento de las convencionalidades lingüísticas. El escritor debe crear un esquema propio de escritura y se presenta la exigencia de la transmisibilidad de la expresión gráfica, la pictográfica y la grafológica. Puede variar la escritura en su forma y naturaleza. También dice que escribir no es copiar, es un acto dinámico y complejo, y que es un instrumento para el acceso a la información de distintas áreas, por lo que el lenguaje oral y escrito están íntimamente ligados. En cuanto al segundo tema, caracterización general de los métodos de la enseñanza de la lectoescritura, se nos habla de que el papel fundamental es la relación que se establezca entre el maestro y alumno, y que hay que hacer una distinción entre aprender a leer y leer para aprender. Los métodos que se establecen es la manera en cómo se comienza la enseñanza de la lectoescritura, a lo cual se presentan varios métodos: los analíticos, los sintécticos, eclécticos, mixtos o compuestos, y los combinados o eclécticos. Los analíticos es el de palabras. Aquí el vocablo se une a dibujos relativo a su contenido. El de frases, que utiliza frases familiares para el alumno como punto inicial, es memorístico. El ideográfico natural utiliza objetos o dibujos como base de la enseñanza de la lectoescritura. Forman aquí un diccionario infantil. Se recomienda hacer composiciones con temas de interés para el niño. El nuevo método inductivo nos utiliza frases sencillas y familiares para el niño. Apoya la enseñanza de la lectoescritura con grabados. El método de palabras normales parte del aprendizaje de palabras, asocia formas gráficas y significativas. Vuelve a la síntesis.
El método global parte de enunciados o conjuntos significativos, utiliza estructuras significativas, es ideográfico. En cuanto a los sintéticos, parten del conocimiento de las letras y después de las sílabas para llegar a la palabra, frase y la oración. Aquí se encuentra el alfabético o del deletreo, que se basa en el conocimiento de la forma y nombre de las letras. Presenta onomatopeyas. El fonético se basa en el conocimiento de identificación de sonidos vocálicos, después se recurre a los sonidos consonáticos y a su combinación para formar sílabas. El silábico se basa en el aprendizaje de sonidos que combinados dan sílabas directas, indirectas y mixtas. El silabario de San Miguel parte del conocimiento de vocales, continúa con el aprendizaje de sílabas utilizando minúsculas y mayúsculas, es memorístico. La mantilla parte del conocimiento de las sílabas, se apoya con dibujos, utiliza mayúsculas y minúsculas. El onomatopéyico, las letras se enseñan una por una, se limita a los sonidos naturales y es memorístico. El método global de análisis estructural se basa en la percepción global del niño. Se parte del concepto de que leer es comprender y no solo ver las letras y pronunciarlas. El proceso comprende el análisis de un contexto significativo. Los eclécticos, mixtos o compuestos, emplean procedimientos del método analítico, donde un proceso es un proceso complejo en el que intervienen muchos factores y que cualquier tipo de unilateralidad es perjudicial. El problema de aplicar estos métodos es combinar la pronunciación de fonemas a la lectura propiamente dicha, pero su objetivo es lograr un método compacto y plenamente congruente. Por último, tenemos lo que es el método combinado o ecléctico, que aquí combina todos los métodos onomatopéyicos y globales. Se trata de conjuntar los siguientes niveles: el lenguaje escrito, el lenguaje oral, el concepto representado, y su base es la aplicación de los métodos el global y el fonético, considerando que ambos se complementan. En cuanto al tercer tema, clasificación general de los problemas del aprendizaje de la lengua escrita, nos menciona que el elemento común es que surgen desde el punto de vista académico, porque la escuela trata de igualar a los que son desiguales según su competencia lingüística comunicativa; social, porque trata en forma desigual a quienes tienen iguales oportunidades de aprendizaje. Nos hablan de varios problemas que se presentan en cuanto a la lengua escrita, por lo que se considera importante que se analicen a profundidad. Aquí solo se mencionarán algunos. Según Ferreiro, en 1982, nos menciona que existen prácticas pedagógicas que son las que dificultan el aprendizaje de la lengua escrita. Quirós y Charanger en 1980 nos menciona que las causas que llevan al fracaso en la adquisición de la lectoescritura son afecciones orgánicas o médicas, causas psicológicas, causas pedagógicas, factores sociales y dificultades específicas propias del alumno. En cuanto a otra clasificación descriptiva de errores más comunes de la lectoescritura, se encuentra la disortografía evolutiva visual, la disortografía evolutiva auditiva, fallas en la ortografía, errores de engrama visual, omisiones, transformaciones, separaciones y adiciones, por lo que, como se mencionaba antes, es importante revisar en qué consiste cada una de ellas para así poder detectar estos errores en los alumnos y poder ayudarlos.